Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que nos llegan directamente desde Turquía. Hoy tenemos un programa especialmente explosivo, un recorrido por esas series que nos han dejado sin aliento, que han incendiado nuestras pantallas y que involucran, en muchos casos, a la talentosísima Hande Erçel. Asu que prepun rense un tu copyright turco bien cargado, superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque vamos a adentrarnos en un mundo de pasiu superíndice 3n desatada y amores que incendian Estambul. Y antes de que empecemos con esta explosión superíndice 3n de emociones, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan descubriendo nuevas series o reviviendo sus favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis recomendaciones semanales, porque aquí siempre encontraru, tiene algo nuevo que ver. Vamos a darle amor a las series turcas y a hacer crecer esta comunidad. Ahora sin mun preúmbulos, vamos a comenzar este viaje por las series donde querem, Hande y el amor se desatan, creando un CEU superíndice 3 del explosivo que nos engancha desde el primer minuto. Analizaremos no solo la trama y los personajes, sino también copyright en el impacto cultural y social que estas producciones han tenido, convirtió copyright en verdaderos fenus superíndice 3 menos a nivel mundial. Profundizaremos en los elementos que hacen que estas series sean tan adictivas, desde la música hasta el vestuario, pasando por las locaciones impresionantes que nos transportan directamente a Estambul y otros rincones de Turquía. Nuestra primera parada es obviamente Senu con diéresis al cap una serie que para muchos, marca superíndice 3 un antes y un después copyright en el mundo de las comedias románticas turcas. Es una serie que mezcla a la perfección superíndice 3 en el humor, el drama y por supuesto, un romance de esos que te roban el aliento. Senu con diéresis al cap no solo fue un con diéresis copyright sito de audiencia, sino que también copyright n se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 menos social, generando debates y conversaciones en redes sociales sobre las relaciones amorosas, el empoderamiento femenino y la importancia de seguir tus sueños más menos os. El copyright nero, como ya he mencionado, es comedia romántica, pero no se dejen engau más menosar, porque tiene momentos de drama que te tocan el corazón superíndice 3n. Los protagonistas son Hande Erçel, interpretando a la adorable y ambiciosa Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, dando vida al fru y calculador Serkan Bolat. Analicemos con ese detalle a estos personajes. Eda es una joven independiente y luchadora, que a pesar de las adversidades nunca pierde su optimismo y su determinación superíndice 3n. Serkan, por su parte, es un hombre exitoso y aparentemente perfecto, pero que esconde un pasado doloroso y una gran vulnerabilidad. La evolución superíndice 3n de estos personajes a lo largo de la serie es uno de los puntos fuertes de Senu con diéresis al cap, ya que los vemos crecer, madurar y aprender a amar de manera incondicional. La trama, en resumen, sigue la historia de Eda, una joven florista que más menos a con estudiar arquitectura en Italia. Sus becas se ven truncadas cuando la empresa de Serkan Bolat retira su patrocinio. En un giro inesperado, se ven obligados a fingir un compromiso por 2 meses, a cambio de que Serkan le pague sus estudios. Lo que empieza como un simple acuerdo, obviamente se convierte en algo mucho complicado, lleno de malentendidos, celos, secretos del pasado y por supuesto, una atracción superíndice 3n innegable. La trama es inteligentemente construida, con giros inesperados y situaciones CEU superíndice 3 micas que mantienen al espectador enganchado desde el principio hasta el final. Además, la serie aborda temas importantes como la familia, la amistad, el trabajo y la importancia de perseguir tus sueños más menos os, lo que la convierte en una producción superíndice 3n que va allá del simple entretenimiento. ¿Por qué copyright es relevante para este tema? Bueno, creo que es bastante obvio. Senu con diéresis al cap es el epítome del amor explosivo que incendia Estambul. La química entre Hande y Kerem es palpable, la tensión superíndice 3n entre sus personajes es constante y el romance que se desarrolla a lo largo de la serie es de esos que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero. La serie es ambientada en Estambul, mostrando la belleza de la ciudad y creando una atmósfera superíndice 3 esfera mágica que te transporta a otro mundo. Además, la evolución superíndice 3n de la relación superíndice 3n entre Eda y Serkan es fascinante, pasando del odio al amor de una manera muy creíble y conmovedora. La elección superíndice 3n de Estambul como escenario principal no es casualidad,
ya que la ciudad se convierte en un personaje Moon S de la serie, con sus calles laberínticas, sus impresionantes monumentos y su vibrante vida nocturna. Un dato interesante es, por supuesto, la relación superíndice 3n que surgió superíndice 3 entre Ande y Kerem fuera de la pantalla. Su romance en la vida real hizo que la serie fuera un Moon S especial para muchos fans, y aunque su relación superíndice 3n terminó superíndice 3, el legado de Senu con diéresis al cap sigue vivo en el corazón superíndice 3n de muchos. La relación superíndice 3n entre Ande y Kerem trascendió superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright-dose en un fenu superíndice 3 meno medio, tico que generó superíndice 3 miles de noticias y comentarios en redes sociales. Su separación superíndice 3n fue un duro golpe para los fans de la serie, pero a pesar de ello, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria colectiva. Ahora vamos a cambiar un poco de geo copyright nero, aunque mantendremos la intensidad emocional. Nuestra siguiente parada es ***Gunea Jinzlar, ***, una serie que mezcla drama familiar, romance juvenil y algunos toques de misterio. Gunea Jinzlar nos presenta una historia de superación superíndice 3n y resiliencia, donde los personajes deben enfrentarse a sus propios fantasmas y aprender a perdonar para poder seguir adelante. La serie aborda temas como el abandono, el abuso y la importancia de la familia, lo que la convierte en una producción superíndice 3n conmovedora y reflexiva. El geo copyright nero principal AQ es drama juvenil, con elementos de romance y comedia. Los actores principales son Emrenay, Ebri Malasia, Tolga Sarta y por supuesto, Ande Eru-Parra Foel. Analicemos la actuación superíndice 3n de Ande en esta serie. Su personaje, Selin, es una joven rebelde y conflictiva, que a pesar de su apariencia dura esconde un corazón superíndice 3n sensible y una gran necesidad de afecto. Ande logra transmitir a la perfección superíndice 3n la complejidad de Selin, mostrando tanto su lado Mood S vulnerable como su lado Mood S fuerte. La sinopsis gira en torno a Guneay, una profesora de literatura que vive en Esmirna con sus 3 hijas, Nazl, Selin y Peri. Un dúa conoce a Aluk Mertoğlu, un rico empresario de Estambul que se enamora de ella y le propone matrimonio. Guneay acepta, pero sus hijas no están muy convencidas. Especialmente Nazl, que sospecha de las intenciones de Aluk, y no confía en con diéresis copyright L. La serie sigue la vida de esta familia mientras se adaptan a su nueva vida en Estambul, lidiando con secretos del pasado, rivalidades amorosas y los desafíos de la adolescencia. La trama se desarrolla a un ritmo trepidante con giros inesperados y situaciones dramáticas que mantienen al espectador enganchado desde el principio hasta el final. Moon S, la serie cuenta con una banda sonora original que realza las emociones y crea una atmósfera superíndice 3 esfera única. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Aunque Ande no es la protagonista principal absoluta, su personaje, Selin, es crucial para la trama. Selin es una joven rebelde y apasionada, que se enamora de Ali Mertoğlu, el hijastro de Aluk. Su relación superíndice 3n es turbulenta, llena de altibajos, pero también copyright n de momentos muy intensos y románticos. La química entre Ande y Tolga Sarta es innegable, y su historia de amor es una de las Mood S recordadas de la serie. Mood S, la serie muestra Estambul como un escenario de lujo y poder, donde las vidas de los personajes se entrelazan y se complican. La relación superíndice 3n entre Selin y Ali es un claro ejemplo del amor explosivo que incendia Estambul, ya que su pasión superíndice 3n es tan intensa como destructiva. Un dato interesante es que Gunea Jinzlar fue una de las primeras series en las que Ande Eru-Parra Foel demostró superíndice 3 su talento actoral y se consolidó superíndice 3 como una de las superíndice 3 venes promesas de la televisión superíndice 3n turca. Su interpretación superíndice 3n de Selin fue muy elogiada por la crítica y le abrió superíndice 3 las puertas a muchos otros proyectos. La serie supuso un punto de inflexión superíndice 3n en la carrera de Ande, ya que le permitió superíndice 3 mostrar su versatilidad como actriz y consolidarse como una de las estrellas emergentes de la televisión superíndice 3n turca. Cambiando completamente de registro, vamos a hablar de Azize ***, una serie que, lamentablemente, fue cancelada prematuramente pero que dejó superíndice 3 una huella imborrable en aquellos que la vimos. Es una serie de acción superíndice 3n, drama y romance con un toque de venganza. Azize es una serie que rompe con los clichés copyright S de las series turcas, ofreciendo una propuesta innovadora y arriesgada que, a pesar de su corta duración superíndice 3n,
logró superíndice 3 conquistar a un público fiel. El GEU Copyright Nero es, como dije, acción superíndice 3N y drama, con un fuerte componente romántico. Los protagonistas son Ande Eru Parra Foel y Buira Gulsoy. La química entre Ande y Buira es uno de los puntos fuertes de la serie, ya que logran transmitir la pasión superíndice 3N y el tormento de su relación superíndice 3N de manera convincente. La sinopsis nos presenta a Azize, una joven enfermera que vive bajo una identidad falsa para proteger a su familia de la poderosa familia Vulcan, una familia mafiosa involucrada en crímenes y corrupción superíndice 3N. Azize busca venganza por la muerte de sus padres, quienes fueron asesinados por los Vulcan. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Kartal Vulcan, el hijo mayor de la familia, quien no estuvo de acuerdo con los negocios turbios de su familia, y que, sin saberlo, se enamora de Azize. La trama es compleja y llena de giros inesperados, con personajes oscuros y moralmente ambiguos que mantienen al espectador en tensión superíndice 3N constante. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Bueno, aquí vemos a Ande en un papel completamente diferente a los que habíamos visto antes. Azize es una mujer fuerte, decidida y llena de rencor, pero también copyright N es vulnerable y tiene un gran corazón superíndice 3N. Su relación superíndice 3N con Kartal es un torbellino de emociones, un amor prohibido que surge en medio de la guerra entre sus familias. La serie tiene escenas de acción superíndice 3N impresionantes y la química entre Ande y Buira es palpable. Aunque la serie no tuvo el final que muchos esperábamos, la intensidad de la historia y la actuación superíndice 3N de los protagonistas la convierten en una serie memorable. La relación superíndice 3N entre Azize y Kartal es un claro ejemplo del amor que surge en los lugares mundos inesperados, desafiando las convenciones sociales y los prejuicios. Un dato interesante es que Azize fue una serie muy ambiciosa, con una producción superíndice 3N de alta calidad y un guión original. Sin embargo, no logró superíndice 3 conectar con el público turco y fue cancelada después copyright S de solo unos pocos episodios. A pesar de esto, muchos fans internacionales apreciaron la serie y lamentaron su cancelación superíndice 3N. La cancelación superíndice 3N de Azize fue una gran decepción superíndice 3N para los fans de la serie, quienes consideraban que la producción superíndice 3N tenía un gran potencial y que merecía una segunda oportunidad. Ahora, vamos a regresar a un terreno muy ligero con si ya hay grados en si hay, una serie que combina romance, drama y algunos toques de thriller. Si ya hay grados en si hay nos presenta una historia de amor marcada por la obsesión superíndice 3N y la venganza, donde los personajes deben luchar contra sus propios demonios para poder encontrar la felicidad. El GEU Copyright Nero es drama romántico con elementos de misterio. Los protagonistas son Tolgan Sayman, Ande Eru Parra Foel y Berkakman. La sinopsis nos cuenta la historia de Azal, una joven que vive en un pequeño más menos o pueblo costero junto a su prometido, Kenan. Su vida da un vuelco cuando Bural, un hombre rico y poderoso, se obsesiona con Azal y hace todo lo posible para separarla de Kenan. Bural estuvo obsesionado con ella porque Azal le recuerda a su difunta esposa, de la que estaba profundamente enamorado. La serie sigue la lucha de Azal y Kenan por mantener su amor en medio de la manipulación superíndice 3N y el peligro. La trama se complica a medida que avanza la serie, con secretos del pasado que salen a la luz y ponen a prueba la relación superíndice 3N de Azal y Kenan. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Aunque si ya hay grados en si hay, no es tan conocida como otras series de Ande, su personaje, Azal, es una mujer apasionada y decidida que lucha por su amor contra viento y marea. La serie tiene momentos de gran intensidad emocional y la química entre Ande y Tolgan es innegable. Además, la serie estuvo ambientada en la costa turca, mostrando paisajes hermosos y creando una atmósfera superíndice 3 esfera romántica y misteriosa. La lucha de Azal por proteger su amor es un ejemplo de la fuerza y la determinación superíndice 3N de las mujeres turcas. Un dato interesante es que Si ya hay grados en si hay fue filmada en Cesme, una hermosa ciudad costera en Turquía. Los paisajes impresionantes de la serie contribuyeron a su condiéresis copyright sito y la convirtieron en una de las favoritas de muchos fans. La elección superíndice 3N de Cesme como escenario principal no es casualidad, ya que la ciudad se convierte en un personaje muy de la serie, con sus playas paradisíacas y sus calles llenas de encanto. Y finalmente, aunque Ande no es la protagonista,
quiero mencionar brevemente Hayat Ayak una serie dramática donde interpreta un papel secundario pero importante. Esta serie nos muestra la vida de una familia adinerada y los secretos que se esconden tras su aparente perfección superíndice 3N. Si bien el romance no es el foco principal, las intrigas y las complejas relaciones familiares crean una atmósfera superíndice 3 esfera muy intensa. Es una muestra de la versatilidad de Ande, aunque su papel no sea tan central como en las otras series que hemos visto. Hayat Ayak es una serie que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia y los valores morales. Bien, hemos llegado al final de este recorrido explosivo por las series turcas que nos han robado el corazón superíndice 3N. Hemos visto amores que incendian Estambul, personajes apasionados y tramas que nos han mantenido al borde del asiento. Desde la comedia romántica de Senu con diéresis al Capm, hasta el drama de acción superíndice 3N de Azize, pasando por el romance juvenil de Gunea Yinkflar, y el misterio de Siyah y Grados en Siai, hemos comprobado que las series turcas tienen algo para todos los gustos. Y por supuesto hemos visto el talento y la versatilidad de Hande Erupar Rafael, una actriz que ha conquistado nuestros corazones con su carisma y su profesionalismo. Su talento actoral es innegable y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos la han convertido en una de las actrices solicitadas de la televisión superíndice 3N turca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Le de estas series es su favorita? Copyright les parece la actuación superíndice 3N de Hande Erupar Rafael? ¿Hay alguna otra serie turca que creen que debería haber incluido en este vídeo? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber copyright piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me permiten conocer sus gustos e intereses y crear contenido que sea de su agrado. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis recomendaciones semanales. Gracias por verme y hasta la superíndice 3 Sima. Que sigan disfrutando de las series turcas. Recuerden que las series turcas son mucho más de ese que simple entretenimiento, son una ventana a una cultura rica y fascinante que nos invita a reflexionar sobre la vida, el amor y la importancia de perseguir nuestros sueños más menos os.